Buenas, estimados estudiantes. En este video vamos a hablar de probabilidad, la probabilidad condicional y prueba de independencia de eventos. Iniciamos. Bueno, la probabilidad condicional está definida así. Precisamente sean A y B dos eventos de un espacio muestral omega y supongamos que la probabilidad de B es mayor estricto de 0. La probabilidad condicional de A dado B se define de esta manera. Veamos cómo se denota con esta barbita acá inclinada. Entonces, eso sería la probabilidad de A dado la ocurrencia del evento B. Es la probabilidad de A y B, que es la probabilidad de la intersección, que recordemos que la intersección, si utilizamos teoría de conjuntos, podemos entenderla de esta manera, la ocurrencia tanto de A y B a la vez, ¿verdad? Los dos conjuntos. Entonces, eso sería el numerador de la probabilidad, en este caso condicional. Está condicionada a B, ¿verdad? La probabilidad de A. Entre la probabilidad de B. Noten que es el denominador, es lo que está condicionando al evento A, ¿ok? Entonces, siempre que hablemos de probabilidades condicionales, es que vamos a calcular la probabilidad de un cierto evento que está limitado o depende, ¿verdad?, en cierta medida de otro evento. La probabilidad de A dado B se denota, como dijimos así, con barra inclinada, y se lee probabilidad de A dado B. Podemos tener al revés, ¿verdad?, para tener en consideración eso. Entonces, vean que siempre el denominador es lo que nos viene a condicionar, sin importar cómo lo definamos. Cualquiera de las dos estaría bien. Y bueno, sacamos la restricción, la probabilidad en el denominador no puede ser nula, ¿verdad?, para que pueda tener, estar definido ese numerito. Bueno, cuando precisamente los eventos no se afectan entre sí, o bien cuando la ocurrencia de uno no va a alterar o no va a cambiar la probabilidad de ocurrencia del otro, entonces este tipo de eventos los conocemos como eventos independientes, ¿ok? Y la principal característica es precisamente que los resultados no cambian las probabilidades cuando ocurre un evento, o bien el proceso que genera el elemento aleatorio no elimina ningún posible resultado. Para calcular correctamente estas probabilidades necesitamos saber si un evento influye en la probabilidad de ocurrencia de otros eventos. Es por eso que tenemos que saber si los eventos pues, van a influir en la ocurrencia de otro o no, es decir, si son independientes o no. Y es precisamente aquí cuando la ley del producto de probabilidades nos puede ayudar en esto. Por ejemplo, decimos que la probabilidad de A y B se denota de esta manera, ¿verdad? Y se lee I, esa intersección, es la probabilidad de A por la probabilidad de B, ¿ok? Esto para el caso de eventos independientes. Si los eventos son dependientes, entonces ahí es donde vamos a utilizar probabilidad condicional, porque no son independientes, dependen de la ocurrencia de otro evento. Entonces, la probabilidad de la intersección está definido de esta manera, la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Que esto no es más que un despeje de la fórmula que vimos al principio de la definición de probabilidad condicional. Si ustedes recuerdan, teníamos que la probabilidad de B dado A es la probabilidad de la intersección de los eventos, y vean que tiene sentido, ¿verdad? Pensémoslo con profundidad. La probabilidad de ocurrencia de los dos a la vez entre la probabilidad del evento A. Si hacemos un simple despeje, pasándonos a dividir, pasando a multiplicar la probabilidad de A, ¿verdad? Obtenemos precisamente la probabilidad de la intersección que están definidas acá. Para como queramos definir la probabilidad condicional. Recuerden que podíamos poner probabilidad de A dado B también, ¿verdad? Entonces, dependiendo de eso, así nos va a ir una o la otra. ¿Okay? Muy bien, bueno. ¿Y esto para qué? Bueno, esto es importante porque precisamente para conocer si dos eventos son independientes o no, pues tenemos que hacer precisamente nada más esta productoria, ¿verdad? Si llegamos precisamente a que la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, entonces podemos afirmar que los eventos son independientes. De lo contrario, pues serían eventos dependientes. Entonces, cuando calculamos la probabilidad de la intersección, realizamos esto, ¿verdad? Y si este numerito nos da igual que este, los eventos serían independientes, si no, serían dependientes, ¿ok? Veamos primero un ejemplo integral de los conceptos claves, aquí las definiciones. Imaginemos que una urna contiene 6 bolas verdes y 3 rojas.
De las primeras, 2 están marcadas con el número 1 y 4 con el número 2. Y de las segundas, 1 está marcada con el número 1 y 2 con el número 2. Se escoge una bola al azar y se consideran los siguientes eventos. A. El evento A es que la bola es verde. Entonces, veamos que la probabilidad de A está definida por acá. Sería, como la bola es verde, usamos casos favorables. ¿Cuántas bolas verdes hay? 6. Entre casos posibles, ¿cuántas bolas en total tenemos? 9. Entonces sería 6 novenos. Y simplificamos ahí, ¿verdad? Tercera, 2 tercios. ¿Ok? Ahora, el evento B es que la bola esté marcada con 1. Si vemos que cuántas bolas están marcadas con 1, dice que de las primeras, 2 están marcadas con 1. Entonces tenemos ahí 2 primero con 1 y 4 con el 2. Y de las segundas, una está marcada con 1. Es decir, tenemos 2 y 1, 3 bolas marcadas con 1. Casos favorables, 3. ¿De cuántas bolas? 9 bolas que tenemos. Ahora, la probabilidad de A y B, la intersección, sería la ocurrencia de los dos eventos a la vez. En este caso, que la bola sea verde y que además esté marcada con 1. Entonces, en este caso, vea que tenemos 6 bolas verdes. ¿Cuántas además de esas verdes están marcadas con 1? 2. Es decir, para que se cumplan los dos eventos, ¿verdad? Simultáneamente, tendríamos 2 opciones, 2 casos favorables. ¿De cuántas bolas? De 9. Entonces, esta probabilidad sería 2 novenos. Ahora, bueno, aquí está la probabilidad de la unión, a modo de ejemplo. No es del video, pero bueno, para repasar de los conceptitos que hemos visto en otros videos. La probabilidad de la unión, simplemente si son eventos disjuntos, tenemos que sumar las probabilidades de A con la probabilidad de B, pero en este caso no son eventos disjuntos, ¿verdad? Puede ser que sea verde y que además esté con 1, o sea, puede ser que ocurran los dos eventos a la vez, no son disjuntos. Entonces, en este caso, tenemos que restar la intersección, ¿ok? De esos eventos. Es decir, vemos la probabilidad de A, ya las tenemos aquí, ¿verdad? Entonces nada más es poner las sumaditas y luego tenemos que restar precisamente la probabilidad de la intersección, de que sean verdes, por ejemplo, y estén marcadas con 1, precisamente que serían 2 novenos. Entonces aquí nos queda la probabilidad de esa unión, 7 novenos, ¿ok? Y ahora sí, la probabilidad de A dado B, la probabilidad condicional. En este caso, usando la definición, tenemos que es la probabilidad de la intersección de los eventos entre la probabilidad de lo que está condicionando. Entonces, en este caso, vean que la probabilidad de la intersección, ya la teníamos también por acá, son 2 novenos. Entre la probabilidad de B, que también lo teníamos por acá, que son 3 novenos. Es decir, tenemos que esa probabilidad de A dado B sería de 2 tercios, ya simplificando. Muy bien. Bueno. Veamos entonces ahora otro ejemplito. Dice que en una fábrica se estudió un grupo de 50 empleados y los resultados están en esta tabla. Si de ese grupo, se elige uno al azar, calcule la probabilidad de que tenga horario nocturno y se resfríe con frecuencia. Entonces, veamos en este caso, nos piden la probabilidad. Vamos a definir, podemos definir N como tener el horario nocturno, ese evento, y R, el evento de estar resfriado con regular frecuencia. Entonces, si definimos así, lo que nos estarían preguntando precisamente sería la probabilidad de N y, veamos acá el I, R, ¿verdad? Donde N es tener horario nocturno y R es resfriarse con regular frecuencia. Eso es lo que nos estarían preguntando, ¿okay? Entonces, haciendo uso de las propiedades que acabamos de ver, las definiciones, tenemos que esa propiedad está dado por la probabilidad de P y N, lo podemos recordar por acá, ¿verdad? Esto está dado por la probabilidad de N, por la probabilidad de R dado N. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Aquí tenemos la definición, la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Así hemos definido la probabilidad de la intersección. Recordemos que el I es como la intersección, ¿ok?
¿Ok? Entonces, en este caso, tenemos que la probabilidad ahora sí de nocturno sería, nos fijamos en nocturno, serían 28 de 50, tener un horario, 28 de 50 por, y ahora sí, la probabilidad, esta probabilidad de acá, la vamos a poner acá, sería nuevamente, ¿verdad? La probabilidad condicional, vean cómo está definida, la probabilidad de la intersección de ellos, que sería la probabilidad, podemos ponerlo, vamos a ponerlo en general y ahorita ponemos el numerito, la probabilidad de R intersección nocturno o al revés, no importa, intersección es igual, entre la probabilidad, aquí sí importa, del que condiciona, ¿verdad? En este caso condiciona nocturno, ¿verdad? Estamos aplicando ahora la definición de probabilidad condicional para esta otra. Y entonces noten que esto sería los 28 sobre 50 por la probabilidad de la intersección. Vean que la intersección son las dos condiciones a la vez, nocturno y regular. Para nocturno y regular lo tenemos acá sombreado en amarillito, nocturno y regular son 9 sobre 50 entre, ¿verdad? La probabilidad de nocturno y la probabilidad de nocturno ya la teníamos por acá, 28 sobre 50. Entonces, vean que efectuando ahí los cálculos se nos van estas y nos quedaría entonces 9 sobre 50. La probabilidad de P y R. Es decir, si realizamos esa división para tener un número entre 0 y 1, tenemos que es de 0.18. Esa probabilidad. Muy bien. Veamos otro ejemplito. Entonces, en este caso igual es la misma tablita, la misma fábrica, los mismos empleados, solo que ahora dice si de ese grupo se elige uno al azar y si el empleado tiene horario diurno, ojo que aquí nos están dando ya la condición. Si el empleado tiene horario diurno, por eso el dado ahora va a ser diurno. Diurno vamos a ponerlo con D y determinen la probabilidad de que se refiere con mucha frecuencia. Mucha frecuencia lo denotamos al evento con M, por simplicidad, nada más ahí, simplicidad. Entonces, la probabilidad de tener un resfrío con mucha frecuencia, dado que tengo un horario diurno, lo expresamos de esta manera. ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, utilizamos la definición nuevamente de probabilidad condicional, en donde entonces la probabilidad de M dado B sería la probabilidad de la intersección de esos eventos, ¿verdad? Podemos poner una I o una intersección, es lo mismo, entre la probabilidad del que condiciona. En este caso, ¿quién condiciona? Diurno, el D. Entonces vemos que esto sería la probabilidad, vean que de tener horario diurno y refiere con mucha frecuencia, aquí está mucho, acá está diurno, sería 5, ¿verdad? De 50. 5 de 50. Y la probabilidad de nada más tener un horario diurno sería diurno 22, véanlo por acá, de 50. Entonces tenemos que esta probabilidad sería de 5 sobre 22. Y si queremos tener un numerito entre 0 y 1, simplemente hacemos la división y tenemos que es aproximadamente 0,23 esa probabilidad. Muy bien, bueno, nada más acá como un recordatorio y aclaraciones. Dos eventos son independientes cuando, no solo si tenemos la intersección, que eso va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, sino que también si la probabilidad condicional de A dado B es la probabilidad de A, ya podemos ahí también decir que son eventos independientes, porque precisamente vean que la condición, en este caso lo condicionado, lo B, no va a alterar para nada a A, porque son independientes, ¿ok? De igual manera, si estuviera al revés, la probabilidad de B dado a A sería la probabilidad de B, solo si son independientes, eso es un sí, solo sí, ¿ok? Bueno, también acá mencionar que si dos eventos son incompatibles, aquí lo manejamos con la unión, que sería la suma, la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y en este caso, si tuvieran algo en común esos eventos, restamos la intersección de ellos. Entonces, noten la diferencia entre independencia e incompatibles. Incompatibles es sinónimo de suceder, digamos, disjuntos, de que sean disjuntos, separados, totalmente uno por aparte, como los dos dibujitos en el diagrama, digamos, si tenemos los dos circulitos en donde no se interseque uno y el otro. Muy bien. Bueno,
Cuando precisamente conocemos las probabilidades condicionales, podemos revisar el concepto de independencia, ¿verdad? Entonces, es una forma de probar si dos eventos son independientes o no, usualmente usando pues esa definición de independencia. Precisamente como la probabilidad, si son independientes, sabemos por la definición que la probabilidad de B dado A es la probabilidad de B, entonces cuando usamos eso, cuando tenemos dos eventos, si queremos saber si son independientes, tenemos que tener que la probabilidad de la intersección, y aquí es donde vamos a usar lo condicional, recordando la definición de intersección, ¿verdad? Tiene que ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B para poder afirmar que los eventos son independientes. Si esta igualdad no se cumple, entonces los eventos no serían independientes, ¿ok? Un ejemplo para entender esto bien, bueno, es el mismo caso de la fábrica, solo que ahora se nos dice, son los eventos horario nocturno y mucha frecuencia, referirse con mucha frecuencia, independientes y justificar precisamente los cálculos. Entonces, veamos que aquí tenemos que revisar lo que les dije. La probabilidad de la intersección de los eventos tiene que ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y veamos aquí, la probabilidad de esa intersección, que sería la probabilidad de N y M, donde N sería nocturno y M lo de mucha frecuencia. Vamos a ver si es igual a la probabilidad de N por la probabilidad de M. Y vamos a revisar. Entonces, probabilidad conjunta, vea que aquí la probabilidad conjunta de M y N, ¿qué sería? M y N a la vez, nocturno y mucha frecuencia a la vez, aquí lo tenemos 10 de 50, ¿ok? 10 de 50 es 0.2. Vamos ahora a calcular el otro lado de la igualdad, a ver si se cumple. La probabilidad de nocturno, tenemos nocturno 28 de 50, que es 0.56. Y la probabilidad de con mucha frecuencia sería 15 de 50. Efectuando los cálculos, vemos que efectivamente esos no son iguales, esas probabilidades no son iguales. Por lo tanto, si no son iguales, los eventos no son independientes, ¿ok? Si la igualdad fuera cierta, entonces concluimos que los eventos son independientes, ¿ok? En este caso, pues son dependientes, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias, hemos terminado.